La hora es mala, así que voy a intentar ser poco aburrido para intentar sobrellevar este sopor que a estas horas aparece después de una buena comida. El título de mi charla es Toledo y los nazis. Toledo, como bien todos sabrán y a lo largo de las conferencias que llevan realizadas han podido observar, pues Toledo lo tiene todo y lógicamente dentro del mundo del misterio los nazis tienen un lugar destacado y cómo no, Toledo está presente también en esta relación. Yo he de decir en mi defensa que yo no me levanté una mañana y dije voy a ver qué relación hay entre Toledo y los nazis, ¿no? Toda historia tiene sus comienzos, ¿no? Y la mayoría de las historias buenas pues casi siempre ocurren por casualidad, ¿no? Entonces yo, fruto de mi trabajo como periodista local, pues muchas veces es complejo, ¿no?, tener que rellenar un periódico de provincias, pero aquí en Toledo tenemos la suerte de que tenemos un pasado increíble. Entonces, en una búsqueda de documentación, también para alguno con un trabajo anterior que tuve, encontré un documento en los archivos de la CIA. Es un documento, ¿vale?, que está fechado el 15 de enero de 1952 y es un documento que va dirigido del que es director del FBI, John Edgar Hoover, el mítico Edgar Hoover. Le remite una carta a Lyman Kirkpatrick, que es el director de operaciones internacionales en aquella época de la CIA, y le alerta y le advierte, bajo la clave de seguridad interna, de una reunión que va a tener lugar en Toledo. Yo, lógicamente, no tenía constancia de este acontecimiento. Bueno, el documento, si no lo leen, dice algo así como: en referencia a mi anterior carta del 6 de diciembre de 1951 y a las comunicaciones previas concernientes al sujeto, hemos tenido noticia a través de otra agencia representativa. Bueno, van contando de que un sujeto, que es el coronel Otto Skorzeny era el hombre de comandos de Hitler, va a celebrar una reunión en el Alcázar de Toledo entre el 27 de septiembre de 1951. Hoy precisamente, hoy se conmemora la Virgen del Alcázar, ¿no? Pero ¿por qué es fin de semana? Pues esta fecha coincide con lo que es la fecha de la liberación del Alcázar. Y entonces el FBI alertaba a la CIA de que se iba a producir una reunión en la que se iban a dar cuenta una serie de excombatientes de la Legión Cóndor y de las Waffen-SS. Además utilizaban una palabra muy concreta que luego me sorprendió cuando indagué y empecé a ver qué era esto de esta reunión que decían que se iba a celebrar aquí en el Alcázar de Toledo, y utilizaban siempre la misma palabra, que era pilgrimage, en inglés peregrinación. Es decir, los nazis acudían a Toledo en peregrinación. Y eso me llevó a indagar, ¿no? Y aquí siempre se ha dicho, cuando se quiere relacionar Toledo con los nazis, todo el mundo piensa en la visita de Henry Himmler. La visita de Henry Himmler podía estar en el ecuador de este peregrinar de los nazis. No es desde luego el primero. Y en mi opinión, y tampoco quiero desilusionar a muchos, en absoluto vino a Toledo buscando el Santo Grial. Yo lamento mucho desilusionar ahí a la gente. Creo que su visita tuvo otras connotaciones y que sí que tenía un interés espiritual y concerniente a muchas cosas. ¿Por qué? Porque Toledo, para los nazis, reúne muchos... Ahora no pasa. Bueno, reúne muchos componentes. Y me puse a indagar de dónde venía esa fijación, ese interés, esa curiosidad que despertaba Toledo en los nazis. Hay un diario, durante la Segunda Guerra Mundial, un diario oficial que se llama La Escuadra Negra. La Escuadra Negra es un periódico que es el periódico oficial de las SS, que era de obligada lectura para todos los miembros de las SS. Y durante la Guerra Civil Española hacían una cobertura casi a diario de lo que iba ocurriendo en España. A través de ese periódico se puede seguir todo lo que pasaba y ahí se pueden ver algunas de las claves de por qué digo que se empieza a generar un mito. Cuando el bando nacional se subleva, cuando el bando nacional se subleva, pues lógicamente... aquí está la portada. Este es el periódico, ¿vale? La Escuadra Negra. Y esto es una página del periódico justo que se produce el día que se rompe el cerco sobre Toledo,
¿vale? Y las tropas se acercan. La crónica es más o menos a diario lo que ocurre aquí. Y he elegido este periódico y esta crónica en concreto porque, como digo, dan las claves de por qué se genera un mito. Los nazis ven a Toledo como un cúmulo de varias circunstancias. Es decir, hay que meterse también en la mente de aquella época y ver cómo controlaban la propaganda y qué es lo que querían hacer. Yo siempre utilizo la metáfora de una coctelera, ¿no? Vas a hacer un cóctel y vas a meter varios ingredientes. Y entonces los nazis, el primer ingrediente que cogían cuando hablaban de Toledo era su pasado visigodo. Los visigodos, los buenos godos, un pueblo de ascendencia germánica, guerreros, conquistadores, que después de guerrear, conquistar toda Europa, bien es cierto que habían perdido Tolosa, pero habían conquistado, habían saqueado Roma, eran la élite de Europa en aquella época y, por lo que fuera, ahí quizá otros historiadores más sesudos puedan algún día llenar ese hueco, pero por lo que fuera eligen Toledo. Podían haber asentado en cualquier ciudad prácticamente de toda Europa, podían haber elegido poner su capital en cualquier sitio y eligieron Toledo, que no era una ciudad muy importante de época romana. Algo que yo creo que las últimas investigaciones arqueológicas van poco a poco desmintiendo, porque Toledo era una ciudad que tenía un circo bastante importante, que tenía un complejo termal bastante importante. Pero bueno, en los libros de historia Toledo no ha pasado como una ciudad romana importante. Eligen Toledo. Y los nazis no ven ahí en eso una casualidad. Es decir, normalmente en el mundo antiguo las cosas no pasaban por casualidad ni por gusto, todo tenía una simbología, todo tenía un porqué. Y cogen ese primer elemento, ¿no? Es la capital de los visigodos, de ese pueblo ario, guerrero y conquistador con el que nosotros nos identificamos plenamente. Y siguen agitando la coctelera. Y el siguiente elemento que meten en la coctelera es que ellos son el Tercer Reich. Pero ¿cuál es el primer Reich? Pues el primer Reich es el Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo emperador es Carlos I y V de Alemania. ¿Y cuál casualidad? Carlos V no tuvo una capital desde la que se asentó plenamente y gobernó su imperio. Carlos V gobernaba de forma itinerante. Él viajaba por todo su imperio y gobernaba a base de decretos y cartas. Pero, lógicamente, en el imaginario colectivo de todo el mundo, si hay una ciudad que puede ser espiritualmente la ciudad por la que se decantaba Carlos V, pues es Toledo. Por eso le dio su escudo de armas al escudo de la ciudad y por eso se le conoce hoy en día como la ciudad imperial, ¿no? Gracias a Carlos V. Entonces, otro elemento más que los nazis meten en esa coctelera de propaganda. Visigodos, Primer Reich, Carlos V, la unión de lo español y lo alemán. Y además siguen profundizando y dicen: el palacio de Carlos V en Toledo construye un palacio maravilloso que es el Alcázar. Y en ese Alcázar, ¿qué es lo que ocurre en 1936? Que un grupo de tropas se atrinchera y sucede pues lo que para unos es el asedio del Alcázar, para lo que otros es la gesta del Alcázar. El hecho objetivo es que ahí permanece un grupo de gente que está una serie de meses resistiendo algo que parecía que no tenía mucho futuro y que no iban a resistir. Y ese elemento es la propaganda que utilizan los nazis. Y dicen: no, señores, no es casualidad. Esto ha pasado y pasa en el Alcázar, porque el Alcázar es la cuna de Carlos V, es la cuna de lo español y lo alemán, es la unión de lo germánico y lo hispano, y encima en la ciudad de los godos. Y encima, en este periódico que pueden ver, no se sabe lo que había pasado. Ellos dicen, no se sabía qué había pasado con la gente que había dentro del Alcázar. Dice: si viven o mueren, ellos ya serán historia, ¿no? Decían de los soldados. Y encima, cuando descubren que encima hay supervivientes y todas las historias que se han contado, pues la máquina de propaganda nazi se pone manos a la obra y justifica el asedio del Alcázar como la primera victoria del fascismo sobre el comunismo en un campo de batalla. Hasta ese momento, la guerra civil española fue el campo de prueba de ambos poderes alejados. Pero en ese momento tenemos un bando que se identificaba más con unas opciones más comunistas, ¿no?, sin serlo, y otro bando que se identifica con lo que serían las potencias del eje. Pues la primera victoria del fascismo sobre el comunismo, ellos lo atribuyen al Alcázar de Toledo y juntan y terminan de meter ese último ingrediente en la coctelera y dicen: tenemos godos, tenemos Primer Reich y tenemos la victoria del fascismo sobre el comunismo precisamente en ese palacio imperial de Carlos V.
y no escatiman en halagos, y la verdad es que la crónica está escrito en un alemán muy barroco, pero utiliza todo tipo de adjetivos: cuna de la infantería española, glorioso templo de España, para describir el Alcázar de Toledo. Y a partir de ahí se produce, ya tenemos construido el mito de por qué Toledo es importante para ellos, y a partir de ahí viene la peregrinación. Y la peregrinación viene porque, efectivamente, esta es una foto bastante conocida, pero esta la he querido poner porque es la primera visita de gente con uniformes nazis que se fotografían en Toledo. Esta visita se produce en noviembre de 1937. Son las juventudes hitlerianas, aunque hay algunos oficiales. No sé si voy a poder... Juventudes hitlerianas. A partir, ellos vienen aquí por la curiosidad, porque han leído el diario, que es de obligada lectura, saben todo ese mito que se ha construido y quieren conocer de primera mano esa gesta bélica que se ha producido en esa sacrosanta fortaleza para ellos. Y a partir de entonces las visitas se continúan en el tiempo. Perdón. Esto es otra visita de las juventudes hitlerianas en el 38. En España se constituye una célula del partido nazi y todos los años celebraban una asamblea anual que terminaba con una peregrinación a Toledo. En el 38, como ven en la imagen, vino la que era la líder nacional de las juventudes feministas nazis. Más adelante, igual, en el patio del Alcázar, porque además el patio del Alcázar tiene una simbología ya mucho más especial para los nazis, porque está la escultura, que no se ve aquí muy bien, luego la enseñaré, que es la escultura de Carlos V derrotando al furor. Esa escultura se construye bajo el reinado, el dominio de Carlos V, y representa la victoria de Carlos V sobre el enemigo, sobre el furor. El furor es esa figura griega mitológica de fuerza irrefrenable, y Carlos V se hace retratar a sí mismo derrotando al furor, porque en aquella época el furor era el turco, era el Imperio Otomano, era su enemigo. Los nazis tergiversan un poco esa metáfora, ¿no? Y ven, para ellos el furor es el comunismo, ¿vale? Y también tiene una simbología especial ese patio. Ellos venían y rendían honor a los caídos. Se construyó una gran cruz en la zona del Alcázar, donde se entregaban los ramos de flores. Esta foto es en torno al año 40. Esta foto es increíble, es una de las últimas grandes entradas, es un desfile militar en el patio del Alcázar. ¿Sabes? Si alguien tiene dudas de si es el patio del Alcázar, que se fije, bueno, ahora no luce, en las águilas que hay encima de las columnas, y luego les enseñaré una foto actual del patio del Alcázar, si no lo conocen, para que vean que esto es por la entrada, que queda dinamitada, y accedían en desfile militar y depositaban los ramos de flores que llevan. Ahora no pasa. ¿Todo eso en qué acaba desembocando? Pues que efectivamente se produce una visita oficial de lo que es el líder de las SS a España. Entra por Irún, y de las múltiples ciudades que visita, pues como no, tenía que venir a Toledo. Y yo no he encontrado, y miren que he investigado, no he encontrado ninguna relación mágico-fantástica del Grial, y a lo mejor sí que la hay, y yo no la he visto. Pero Himmler sí que tenía un profundo interés y un conocimiento por todo lo que les he contado. O sea, para él Toledo era una ciudad sagrada. Era una ciudad sagrada sobre todo por los elementos visigodos. Era un gran amante de la cultura visigoda. Y luego también he de decir que si hubiera que alimentar alguna teoría sobre la búsqueda de un Grial en Toledo, creo que Himmler no vendría buscando una copa, porque el mito griálico, uno de los mitos griálicos que más le gustaban a Henry Himmler era el parsifaliano, y en esa teoría el Grial no es una copa, el Grial es una piedra. Entonces es una joya de la corona de Lucifer, y ahí entraríamos en otras teorías que pueden situar. Ahí hay gente que entiende mucho más de estos temas, pero bueno, podríamos hablar de San Miguel el Alto y de su pila bautismal y de cientos de cosas. Pero no he encontrado ningún testimonio, ningún documento, ninguna fotografía que atestigue que Himmler viniera más a Toledo como pudo venir al Escorial. Eso sí, la visita generó gran expectación. Y una cosa que me llamó la atención después de investigar la visita de Henry Himmler a Toledo es que se producen, en las crónicas que se escriben en la época, se producen lagunas temporales.
Si tú coges los dos grandes periódicos nacionales de aquella época, que eran ABC y La Vanguardia, y te lees las crónicas de la visita de Himmler a Toledo, los horarios no coinciden. Dicen, a las 12 está entrando por bisagra, y a la otra esa entrada la sitúa a las 11:30, y a las 12 le sitúa en otro lado. O sea, aparecen crónicas firmadas las dos por la agencia Cifra, que era el germen de EFE, era una agencia de control estatal, la controlaba el gobierno, y son dos crónicas en las que sí que visitan los mismos sitios, pero en momentos diferentes. Y dices tú, bueno, y esta gente que controlaba tanto, que había tanta censura previa, ¿cómo es que emite dos crónicas tan diferentes? Yo, como periodista local, fui a la prensa local y quise ver cuál es la crónica que se escribe en el periódico local de Toledo de aquella época. En aquella época, en Toledo, está el diario del Alcázar. Y si lo encuentro aquí. En el periódico del Alcázar, la crónica no está firmada por Cifra, está firmada de nuestra redacción en Toledo. Está muy pequeño, no sé si lo podemos acercar aquí. Esta crónica difiere un poco, pero yo creo que es la más exacta de la visita de Himmler a Toledo. Y entonces pones en contraposición, y las tres crónicas son diferentes cronológicamente. Entonces dices, ¿qué pasó con la visita de Himmler a Toledo? ¿Quisieron informar, quisieron desinformar? ¿Se escribió mal a propósito? Bueno, no lo sé, quizá en ese aspecto sí que podríamos dejar un resquicio, ¿no?, para verdaderamente los amantes del misterio y la conspiración, pero yo creo que lo lógico es que no quisieron detallar muy bien los sitios que visitó. Eso sí, destacó sobre muchas cosas el tesoro de la catedral y los cuadros del Greco. Le gustaban bastante. La visita de Himmler es el colofón, ¿no?, que normalmente se ve a todo este tipo de acontecimientos y peregrinaciones de nazis. Él vino acompañado a la ciudad por el director del periódico que les he enseñado. O sea, el elemento de la propaganda sigue ahí presente, y con la visita de Himmler a Toledo también se vende en Alemania y se vuelve a recordar todos estos elementos del mito que han construido, como Toledo, cuna de los visigodos, Toledo, capital espiritual del primer Reich, Toledo, primera victoria del fascismo sobre el comunismo. Y ese mensaje llega tan fuerte que, para que se hagan ustedes una idea, el propio Adolf Hitler, en uno de sus discursos ante el Reichstag, hace referencia a Toledo. Es decir, es una referencia increíble, y pasa a decir, dice, allí durante semanas, allí en Toledo, los héroes españoles desafiaron los ataques más amargos y obtuvieron el derecho a la inmortalidad. Y hace esta cita en su discurso ante el Parlamento al poco de tomar Varsovia, y la utiliza para ensalzar la valentía de los soldados españoles en el Alcázar por todos estos elementos de propaganda que les he señalado, y para cargar y criticar duramente a los polacos, porque los acusa de cobardía y de haber rendido una ciudad de 250.000 habitantes en menos de 24 horas. Es una de las únicas referencias escritas que he encontrado de Adolf Hitler hablando de la ciudad de Toledo, pero para que sepan y vean que tenía muy presente lo que era el elemento del mito de la ciudad. Esta foto es muy curiosa. Esta foto sale representada Pilar Primo de Rivera, que le está regalando una espada toledana a Adolf Hitler. Este regalo se produce en 1938 y le lleva una espada toledana hecha en la fábrica de armas de Toledo. Es una tizona de los tercios y una daga vizcaína. Lógicamente, es otro elemento más que indica que Adolf Hitler valoraba mucho la espadería toledana y todo lo que significaba Toledo. La cuestión va mucho más allá. Esta foto es del Zeitung. En el 50 cumpleaños de Adolf Hitler, el 50 cumpleaños de Adolf Hitler se celebra en Toledo. Aquí en Toledo se queda constituido la banda de música de la Legión Cóndor. Siempre que era el cumpleaños de Hitler, por la ciudad de Toledo, la Legión Cóndor, durante lo que duró la Guerra Civil, salía por las calles y tocaba para festejar el cumpleaños. Y en el 50 cumpleaños de Hitler
poco antes de que invadiera Polonia, hizo llevar al general Moscardó a su fiesta. Era como el invitado sorpresa. Yo muchas veces digo que sería como la chica, ¿no?, que salía de las tartas antiguamente, pues era su plato estrella. Disfrutó de la conversación y disfrutó mucho más cuando comprobó que el general Moscardó hablaba alemán. ¿Y por qué hablaba alemán el general Moscardó? Pues el general Moscardó ha pasado de la historia como, abro comillas, el héroe del Alcázar, pero realmente él no era el jefe militar de Toledo, no era el jefe militar de la plaza. El jefe militar de la plaza estaba de vacaciones y él sí que era el militar de máxima graduación en ese momento, pero él en Toledo tenía una misión muy concreta. Aquí en Toledo hay que distinguir en lo que es la Academia de Infantería y la Escuela de Gimnasia. General Moscardó era el director de la Escuela de Gimnasia. Estaba preparando al equipo olímpico español para las Olimpiadas de Berlín. Lo habían elegido porque chapurreaba algo de alemán. Y estaba en Toledo cuando se produce el alzamiento. Y ya por eso acaba pasando, pero no era el jefe militar. Pues ese detalle, que fíjate luego lo que le valió para ser encumbrado. Y el propio Hitler estaba deseoso de conocerle, porque igual que he utilizado la palabra Pilgrimage, peregrinación, ellos utilizaban otra palabra para referirse a Moscardó. Lo llamaban el hombre hecho leyenda. Eso era como denominaban a Moscardó. Todo esto ¿en qué va a desembocar? Las peregrinaciones avanzan en el tiempo y el fin, la derrota de los fascismos europeos no pone fin a estas peregrinaciones, ni mucho menos. Cuando pasa 1945, en este país se produce una llegada masiva de refugiados, que no eran tales, sino que principalmente eran ciudadanos que habían pertenecido al Tercer Reich, pero no eran alemanes, en su mayoría eran austríacos, belgas, croatas, rumanos, húngaros, que acaban llegando a España refugiándose porque saben que el régimen franquista los va a tratar bien. Franco con la mayoría de ellos no se relaciona. Franco siempre marca mucho las distancias. Es muy difícil encontrar alguna foto o alguna reunión del general Franco con alguno de estos personajes. Pero, lógicamente, viven y reciben favores en la España de esa época. Esta foto, cuando yo encuentro el documento de John Edgar Hoover, del director del FBI, que les he enseñado al comienzo de la charla, advertía de una reunión en Toledo. Esta es la foto que demuestra que esa reunión se produce. Están viendo, esta foto pertenece al 28 de septiembre de 1951. Es una foto de lo que se conoce como una internacional fascista. Ese mismo año en Malmö, en Suecia, se celebró precisamente una internacional fascista organizada, y a ver si me deja señalar, no tiene luz, por este hombre. Este hombre es Per Endegal. Per Endegal es el líder de la extrema derecha sueca. Es un hombre que en aquella época tenía mucho peso y que promueve, acaban de pasar apenas 6 años de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y lo que intentan hacer es un lavado de cara. Intentan decir, bueno, ahora está el capitalismo y está el comunismo, y ellos abogan porque haya una tercera fuerza en el mundo que debe ser el fascismo. Y empiezan a articular una serie de partidos de extrema derecha y se les ocurre hacer lo que algunos historiadores han querido ver incluso como un germen de lo que es la Unión Europea. Ellos hacen el Movimiento Social Europeo. Es un partido político que agrupa a su vez a multitud de partidos de extrema derecha de casi todos los países europeos. Celebran en torno a 1950 una primera reunión que lo llaman Internacional Fascista de Roma, y en 1951 celebran esa segunda reunión en Malmö. Y en Malmö acuerdan una delegación y visita especial a Toledo, de peregrinación, y vuelvo a utilizar la palabra, y precisamente para conocer al hombre hecho leyenda, el general Moscardó. De esa reunión es de la que alerta el FBI. La CIA lo sabía de sobra. ¿Por qué? Porque existe otro documento también de la CIA en la que ahí hay un hombre, que era el coronel Otto Skorzeny, que era el perejil de todas las salsas, y lógicamente era conocedor de la reunión que se iba a gestar porque muchos de los allí presentes eran amigos suyos, y además el coronel Otto Skorzeny utiliza esa gran afluencia porque ese día, para que se hagan una idea, en la frontera en Francia detuvieron y no dejaron pasar a España los franceses a cerca de 600 excombatientes de las Waffen-SS que venían a Toledo a celebrar esta reunión. Habían sido convocados por Otto Skorzeny porque, aprovechando esta reunión,
él la utilizó para un proyecto que tenía en sus manos que los historiadores lo han bautizado como el Plan Scorzeni, y que tiene un nombre más concreto. Otto Scorzeni trabajaba en la posibilidad de generar un ejército de retaguardia en el que, llegado el momento, en caso de estallar una tercera guerra mundial, soldados alemanes pudieran combatir contra la URSS bajo bandera de otro país, una especie de Legión Cóndor o de División Azul, pero a la inversa. Algunos autores dicen que eran poco más que fabulaciones, que Otto Scorzeni era un mentiroso patológico, sin entrar en la posibilidad que tuvo de formarlo o no, porque gracias a Dios eso no lo tuvimos que ver. Lo cierto es que este hombre sí que mueve bastante los hilos para que se hagan, y el día de antes hace como la reunión política, y si ven la escultura de Carlos V derrotando al furor, Otto Scorzeni se reúne ahí con un buen grupo de excombatientes de las Waffen-SS y de la Legión Cóndor, y constituyen una sociedad que la CIA cataloga como sociedad secreta. Lo llamaron la Legión Carlos V. Ese era el nombre que dieron a su legión, a su división azul, a su Legión Cóndor, la llamaron Legión Carlos V. Y el nombre de Carlos V, de nuevo, no es casualidad. Es decir, es Carlos V como la unión de lo alemán y lo español. Carlos V en su fortaleza, en la ciudad sagrada de los visigodos y en la fortaleza donde precisamente se produjo esa gran gesta, que puede ser una de las más destacadas de la Guerra Civil. Y ese día se celebra esa reunión, y al día siguiente todos estos elementos de este partido político del Movimiento Social Europeo se reúnen aquí en Toledo. Y bueno, yo he podido identificar a varios de ellos en la foto. No me atrevo nada más que a marcar a los que no tengo ningún margen de duda. Y podemos marcar, si ven, este hombre, el número 1, es Branko Maric. Branko Maric es un monje ustacha croata. Los monjes ustacha franciscanos, en muchos casos, colaboraron con las fuerzas nazis, custodiaban los campos de concentración en Croacia. Pues este hombre, que era uno de los que más se movían en la España de esa época, representando a los croatas de Ante Pavelic, pues estuvo aquí en Toledo representando y formando parte de esa internacional fascista. Tenemos al citado Perendegal, que además es fácil de reconocer por esas gafas negras. ¿Sabes? Tenemos a Paul von Tienen, que era jefe de propaganda, es holandés, también tiene un partido de extrema derecha en Holanda. Este hombre era encargado de la propaganda en el frente de la URSS. Tenemos a Maurice Bardès. Maurice Bardès es el padre ideológico de Marie Le Pen, del padre. Este hombre era un gran seguidor de José Antonio Primo de Rivera, y es uno de los padres del fascismo francés. Y aquí tenemos a Priester. Este hombre participó en el programa de la creación del coche del pueblo, del Volkswagen. Tenía un partido de extrema derecha en Alemania en aquellos años. Estas personas, que están identificadas casi sin ningún margen de error, aparecen en la fotografía. Aparte, están en los informes de la CIA sus nombres y un montón más. La CIA llega a decir que en Toledo se reúnen hasta representantes de 20 países diferentes, y cita también miembros de la Guardia de Hierro rumana, de la Cruz Flechada húngara, y todos los partidos políticos fascistas se reúnen ese día en Toledo y logran su objetivo, que no es otro que fotografiarse con el general Moscardó. Y lo disfrutan, o sea, para ellos es... Aquí se ve muy bien a Branko Maric, al monje franciscano, o sea, es que va con el hábito, es inequívoco. Y con todos estos movimientos, Toledo siguió constituyéndose como una referencia y un lugar de mito y de peregrinación para todas estas fuerzas. Antes les decía lo del patio del Alcázar. Si pueden ver ahí las columnas, verán que esto es una foto actual. Esa es la columnata del patio del Alcázar con la entrada de la Juventud de Hitlerianas. Con esto, el tiempo puede parecer que haya diluido todas estas cosas, pero precisamente, y como periodista local, en julio del año pasado, en 2022, pues se produjo un acontecimiento que puede parecer nimio, pero que está muy entroncado con todo esto. O sea, Toledo todavía sigue muy presente en lo que son los movimientos y los círculos neonazis, por todos los elementos
que les he dicho. Esta foto es de julio de 2022. 14 ultras de la Lazio realizan un acto de homenaje en el patio del Alcázar al general Moscardo. Es decir, al final, ese mito, esa peregrinación alargada en el tiempo, todavía perdura y hace de que Toledo siga siendo todavía un lugar de referencia, no tan fuerte como lo fue en aquellos años, pero todavía muy presente. Mire, pues un añadido. Uno de los primeros monstruos, yo una vez escribí un artículo y lo titulé Un monstruo entre monstruos. Este hombre es Oscar, a ver si pronuncio bien el apellido, Dirlebanner. Este hombre llega a Toledo, se alista. Este hombre le acusan de violar a una menor de edad en Alemania y para no ir a la cárcel se alista en la Legión Cóndor y viene a España a luchar y se dedica a la formación de alféreces provisionales, ¿vale? Este hombre parece ser que era muy buen instructor de tiro. Aquí en España llega a Toledo en 1937. Este hombre es condecorado por Franco por todo su trabajo. Y para que vean el nivel del individuo, aquí en Toledo lo detienen la Guardia Civil porque viola y asesina a otra chica de 14 años. Como es alemán, se le lleva a Alemania para que sea juzgado. Y allí tenía otros crímenes, incluso por necrofilia. Y bueno, es que la hoja policial produce escalofríos. Este hombre es amigo personal de Henry Himmler. Y cuando llega allí a Alemania logra su favor para que no sea condenado y Himmler le cambia la pena de cárcel a cambio de que se aliste en las SS y le da el control de una división en el frente del Este. Era un batallón de castigo en el que iban los más agresivos, los más inadaptados y la gente más peligrosa, que se llamaba el batallón Dirlebanner. Eso es la historia. Este hombre es uno de los mayores asesinos de Varsovia. Entró en una maternidad y este señor, por desgracia, también en 1937 fue uno de esos elementos que vinieron a Toledo atraídos por todos esos puntos que ensalzaban a la ciudad como un lugar de referencia dentro del nazismo. Una pincelada. A ver, todo esto es lo que digo. Yo llego por ese documento y ese documento me lleva a elaborar un libro, que es el libro de Otto Skorzeny, el nazi más peligroso en la España de Franco. Yo manipulo el sobrenombre que le dieron a Otto Skorzeny los americanos de hombre más peligroso de Europa y digo que para mí, no sé si sería el hombre más peligroso de Europa, pero el nazi más peligroso que estuvo en España, desde luego que sí. Por todo lo que pudo hacer. Por suerte no hizo todo el mal que podía hacer, pero en ese libro voy detallando todas las facetas de este hombre y se lo voy a dedicar a Dani, ese hombre poliédrico. Siempre se ríe porque utilizo esa palabra porque tenía muchas caras. Y este hombre, Otto Skorzeny, este hombre tan poliédrico, ¿no? Y el inventor de las tácticas de comando, el matarife de Hitler, pues este señor primero llega a España y se convierte en un faro del fascismo y de todos esos movimientos porque él es un héroe. Él es el liberador de Mussolini y él es prácticamente es una figura pública que firma autógrafos por la calle. Y entonces se aglutinan en torno a él una serie de elementos que sueñan con un resurgir del Tercer Reich. Y él participa, aparte de la creación de lo que les he dicho que era la Legión Carlos V, ese plan Skorzeny que nadie sabe muy bien si va a funcionar o no. Por cierto, otro elemento que indica que hacía el gobierno español con todo esto. El gobierno español era plenamente consciente de todos los tejemanejes que tenía este individuo y en el archivo de la administración de Alcalá de Henares hay bastante documentación y ellos no lo llamaban ni plan Skorzeny ni Legión Carlos V, lo llamaban cuestión Alcázar. Pero cuestión Alcázar porque sabían que el Alcázar era una parte importante de esta situación. La investigación de la carta y el maestro de ceremonias Otto Skorzeny me llevó a investigar sobre este tipo, que así, para no despejar nada, pues mira, en un principio intentó hacer un ejército secreto de retaguardia, luego intentó articular una serie de partidos de extrema derecha para intentar que el fascismo fuera una tercera opción política, y cuando vio que eso no era viable ni posible, se dedicó a los negocios y empezó a traficar con armas, trabajó para la CIA, prestó asesoramiento mercenario, inventó la primera empresa, ahora que está tan de moda el grupo Wagner, ¿no? Esos mercenarios rusos. Este hombre inventó la primera empresa de contratistas de guerra, una empresa mercenaria. Él tenía soldados, excombatientes que habían luchado con él y los prestaba para realizar acciones en territorio hostil bajo el pago de un gobierno. Y una serie de peripecias que no solo eso, le llevan a trabajar para la CIA y finalmente
pese a ser un nacionalsocialista convencido, para trabajar para el Mossad, que eso ya sería como el triple salto mortal. Pues todos esos elementos, y este hombre, para entroncarlo con la conferencia, con las palabras que les he dado yo y no irme mucho, este hombre, cuando quiere hacer todos estos movimientos, elige Toledo porque sabe que Toledo tiene mucho tirón y tiene un juego de propaganda, y si quiere organizar y traer un montón de elementos de neonazis aquí a la ciudad de Toledo, sabe que la mayoría van a venir por lo que para ellos significa Toledo.